Agradecemos a las delegaciones de Angola, Burkina Faso, Mozambique, Bielorrusia, Rusia, Osetia del Sur, Irán, Corea del Norte, Cuba, dijo hace un par de meses Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega. Cuando para tu aniversario te saludan esos países, cuando el único jefe de Estado es el de Burkina Faso, dime con quién andas. Así es con la dictadura de Nicaragua, que según acredita la ONU, comete delitos de lesa humanidad, asesinatos, torturas, violencia sexual, deportación, prisión política. Cada vez más represión desde el alzamiento en 2018 y desde entonces 0 observadores internacionales en el territorio. Las últimas fueron elecciones presidenciales de papel, en las que Daniel Ortega, sin ninguna vergüenza, encarceló a todo candidato que pudo hacerle sombra y también a sus excompañeros y excompañeras sandinistas. Así, quien en el pasado luchara como parte de un grupo, es cierto, contra el dictador Somoza, se transformó en eso mismo, pero con la tremenda personalidad de tratar de Pinochito al presidente de Chile. Nicaragua, la nación con el segundo Producto Interno per cápita más bajo de América Latina y el Caribe, después de Haití, en 5 años ha visto partir a 725.000 personas y, paradoja, sus remesas son uno de los sostenes económicos del régimen, ese mismo que es apoyado, era que no, por Rusia y China. Ejemplo de cómo no es necesario un golpe de Estado para acabar con una democracia, Nicaragua nos debe llevar a preguntarnos qué hizo posible un Ortega, porque primero se cierran las puertas, luego las ventanas y al final la libertad muere por asfixia. Comienza. ¿Qué fue el sandinismo? ¿Qué derrotó a la dictadura de Somoza y se convirtió hoy finalmente todo ese proceso nuevamente en una dictadura? De ello nos cuenta en su nota Gabriel Palma. Escuadra, saludo, 1, 2. Es el movimiento que forjó el destino de una Nicaragua sumida en una guerra civil. El llamado sandinismo, la guerrilla de izquierda que logró derrocar una dictadura familiar de más de 40 años, pero que poco a poco se ha ido transformando en aquello que juró destruir. Ya victoriosos con nuestra victoria y así se libraron del yugo de Somoza. Los antecedentes del sandinismo se remontan al revolucionario nicaragüense Augusto César Sandino, de quien tomaron el nombre. Durante los años 30, Sandino lideró la resistencia nicaragüense contra la ocupación estadounidense entre los años 1927 y 1933. Estos hechos llevaron a la incipiente Guardia Nacional, creada por Estados Unidos, a atentar contra Sandino en 1934, provocando su muerte, ordenado por el general Anastasio Somoza García, quien luego llegaría al poder y daría inicio a la dictadura de su dinastía. Desde entonces, los ideales defendidos por Sandino fueron tomados por un grupo de guerrilleros quienes fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 60 y que tenían como opositores a la familia Somoza, una disputa que llegó a su punto más álgido entre 1978 y 1979, cuando se libró una verdadera guerra civil que dejó como vencedores a los sandinistas y con la huida de Anastasio Somoza Debayle a Miami. El conflicto dejó miles de personas muertas, en su mayoría civiles. Desde septiembre de 1978, Nicaragua ha sido víctima de continuas agresiones que son desde todo punto de vista condenables, tanto de algunos países como de algunos malos nicaragüenses. Luego del triunfo del FSLN el 19 de julio de 1979, se instaló la llamada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, un comité que gobernaría el país entre 1979 y 1985 y que tenía por misión establecer las condiciones para entregar el poder de manera democrática. En un inicio estuvo compuesta por 5 miembros, 3 independientes pero afines al sandinismo y 2 guerrilleros sandinistas. Uno de ellos era el propio Daniel Ortega Saavedra, actual presidente del país. Es una extraordinaria satisfacción presentar por primera vez ante el pueblo nicaragüense a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido
que hoy nuestro pueblo se encuentre libre. Fueron 5 años de una junta que se encargó de impulsar una serie de proyectos sociales como la alfabetización del país, que en aquellos años rondaba el 50% de analfabetismo, un porcentaje que entre 1980 y 1981 se redujo hasta el 13%. Además de esto, los miembros independientes del Comité Ejecutivo se retiraron de la mesa de gobierno por diferencias ideológicas, siendo reemplazados por integrantes del Frente, un escenario que dio pie para que el 4 de noviembre de 1984 Daniel Ortega fuese elegido presidente de Nicaragua en las urnas, comicios en los que no participó la oposición acusando falta de garantías. Nicaragua, que es parte de ese clamor que llama a la cordura, respalda las propuestas justas y sinceras que en favor de la paz se han dado a conocer. Sin embargo, el gobierno de Ortega no estuvo exento de complicaciones en medio de un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y la inminente caída de la Unión Soviética a fines de los 80. Las medidas restrictivas a nivel económico y el financiamiento de guerrillas contrarias al gobierno revolucionario por parte de Estados Unidos, sumado al término abrupto del respaldo económico soviético, obligaron a Ortega a adelantar las elecciones, siendo derrotado en 1990. Tuvieron que pasar casi 17 años y 3 derrotas consecutivas en las urnas para que Ortega volviera al poder. En 2006 ganó las elecciones generales y en 2007 volvió a jurar como presidente del país. Aquí el pueblo ha tenido una enorme paciencia. Ellos han tenido la oportunidad de poner en práctica su modelo. Los resultados, ustedes los conocen muy bien. Desde entonces, el histórico guerrillero no ha dejado la presidencia del país. En 2018, Ortega enfrentó históricas manifestaciones a las que el gobierno respondió con represión. Más de 300 personas murieron y cientos fueron detenidas. La crisis provocó un éxodo de más de 100.000 nicaragüenses y el inicio de una mano de hierro por parte del gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. En ese contexto se convocó a elecciones en 2021, en las que, según el ente electoral, Ortega obtuvo el 75% de los votos. Los comicios estuvieron marcados por una ola de detenciones a candidatos opositores y una alta abstención. Ese año el régimen tomó una postura mucho más extrema contra sus detractores. Decenas de opositores fueron despojados de su nacionalidad, entre ellos religiosos, escritores y políticos prominentes. El deterioro de la democracia en el país centroamericano también ha generado la división de los líderes de izquierda de la región, siendo el presidente chileno Gabriel Boric uno de sus mayores críticos, lo que le ha valido enfrentamientos verbales con Ortega. Hubieron más de 9.000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles. Boric, no puedes taparlo, Boric. Vos sos un pinochetito, Boric. Vos sos un pinochetito. Dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que presentara una nota de protesta diplomática. Es el presente de un hombre que llegó al poder combatiendo una dictadura y que hoy se ha convertido en la imagen de otra. Desde el 2018, 750.000 nicaragüenses, desde el momento que se comienza a intensificar aún más la represión de la dictadura de Ortega sobre los disidentes, 750.000 ciudadanos, el 7% de la población, han debido dejar el país.